Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos a nuestra audiencia también en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @canal44tv o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy abordaremos uno de los aspectos más interesantes que ha dejado la investigación en torno a la enfermedad conocida como COVID-19, la relación que este padecimiento tiene con la hepatitis. Hablaremos, por supuesto, de la relación que hay, pero también de cómo México se ha unido a una investigación para comprobar el daño hepático que sufren algunas personas con COVID-19. También hablaremos de la farmacéutica Eli Lilly, que es la primera en probar un tratamiento desarrollado específicamente para COVID. Por supuesto, sus preguntas y comentarios las estaremos planteando también en este espacio. Vamos directamente a nuestra pieza introductoria. Pacientes con enfermedad grave podrían desarrollar un proceso inflamatorio del hígado, aunado al robusto uso de medicamentos que pueden causar enfermedades, particularmente en el hígado. Escuchemos. La ciencia médica se enfrenta a una gran variedad de sorpresas por los innumerables efectos que va ocasionando el virus del síndrome agudo respiratorio severo SARS-CoV-2 a los órganos del cuerpo humano. En menos de 14 días no solo agrava como fuente primaria las vías respiratorias, el avance sistemático del virus va afectando de manera directa a cada una de las células, inflamando los órganos hasta ocasionar una lesión severa que incluso puede ser letal. La complejidad de la enfermedad va activando el sistema de salud por los daños que la microcoagulación ocasiona al sistema nervioso central, corazón, riñón y el hígado. Aunque la enfermedad hepática puede ser hereditaria o bien presentarse por otros factores de riesgo como el uso de medicamentos, con el virus que causa la COVID-19 el daño puede ser mayúsculo, pudiendo causar insuficiencia hepática, un daño mortal. Se estima que la mitad de los pacientes han desarrollado un proceso inflamatorio hepático, generando también hepatitis. Aunque el sistema de salud no estaba preparado para enfrentar esta amenaza, que ha ocasionado más de 8.280.000 enfermos y dejado 446.000 muertes en el planeta, han surgido investigaciones en diferentes frentes de batalla, como son las implicaciones hepáticas. Los científicos en el campo de enfermedades del hígado han identificado lesiones asociadas a COVID-19, principalmente en los hombres con o sin enfermedad hepática preexistente. Investigaciones internacionales muestran que las biopsias hepáticas de pacientes fallecidos debido a COVID-19 grave indican de un daño hepático directo inducido por fármacos. Se lee en el estudio de la Asocio Catalana de Malats de Hepatitis, ASCAT, que al parecer fueron inducidos varios fármacos como lopinavir, ritonavir, remdesivir, cloroquina, tocilizumab, uminifovir, medicina tradicional china, por lo que se supone que fueron potencialmente hepatotóxicos en algunos pacientes. La investigación de la SCAT establecida en Barcelona indica que pacientes con enfermedad hepática preexistente podrían ser más susceptibles a daño hepático por SARS-CoV-2. Asimismo, indica que fármacos biológicos como el tocilizumab y el baricitinib utilizados para combatir la reacción inmune adversa también pueden causar la reactivación del virus de la hepatitis B. A 6 meses de la expansión del coronavirus se amplían las investigaciones en diferentes frentes por las consecuencias que causa la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Mundial de la Salud se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE y también colaborador de este espacio. Antonio, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud ascienden a 8,18 millones en todo el mundo, de los que casi la mitad, 4,05 millones, se han diagnosticado en América, el continente más afectado. Los fallecidos superan los 443.000 y de estas muertes 205.000 se han dado en el continente americano y casi 190.000 en Europa, la segunda región más afectada en el planeta. Ante estas grandes cifras, la OMS parece esta semana concentrada en seguir concretando cuáles son los tratamientos más adecuados para los pacientes graves. Y en esta carrera investigadora parece haber un perdedor, la hidroxicloroquina, y un ganador, la dexametasona. En el primer caso, la OMS acaba de anunciar el fin definitivo de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina 2 días después de que se revocara su uso en Estados Unidos, uno de los países que más había apostado por este fármaco. La hidroxicloroquina es un medicamento utilizado desde hace décadas en enfermos de malaria y de afecciones reumáticas, pero según los resultados de la OMS, que ha corroborado la Universidad de Oxford, no tiene efectos positivos en los pacientes de COVID-19. En el otro lado de la balanza, la dexametasona, un esteroide de fácil acceso en todo el mundo, se ha confirmado como un fármaco capaz de reducir la mortalidad en los pacientes más graves de COVID-19, aquellos que necesitan ventilación o intubación. De todos modos, la OMS se mostró prudente y advirtió que este segundo fármaco debe utilizarse solo en pacientes críticos, no en casos leves o como fármaco para evitar el contagio del coronavirus por parte de personas sanas. La dexametasona facilita el acceso al oxígeno del paciente ventilado o intubado, pero como otros esteroides puede contribuir a la reproducción del virus en el organismo humano, por lo que podría estar contraindicado en casos leves de COVID-19. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. E interesante la postura de la Organización Mundial de la Salud respecto a estos dos fármacos. Seguiremos atentos. Gracias, Antonio. Buen día. Buen día. Es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Sin duda alguna, importantísimo esto que ha explicado la Organización Mundial de la Salud en el sentido de poder determinar en qué proceso y en qué parte de la enfermedad se puede utilizar cada uno de los fármacos. Ya escuchábamos a Antonio que algunos medicamentos, y esto con base a la Organización Mundial de la Salud, pueden provocar incluso algunas reacciones negativas en el organismo de aquel paciente que está tomando un fármaco que no está indicado para ese momento de la enfermedad. También hemos hablado aquí de la importancia precisamente de utilizar cada uno de los fármacos para lo que está indicado. Y quien sabe realmente de este tema es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Buenos días, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Hidroxicloroquina, que definitivamente la Organización Mundial de la Salud ha dicho mejor no utilizarla porque se han visto reacciones adversas en los pacientes con COVID-19, pero además han visto que no ha arrojado los beneficios que se esperaba. Y por otro lado, la dexametasona, doctor. Pues sí, este último, recién publicado por la Universidad de Oxford en un boletín, en el que nos da los detalles metodológicos que siguieron para este estudio, y efectivamente todo parece indicar que el mejor momento para la utilización de dexametasona es cuando se advierte que el paciente está yendo a la posibilidad de requerir oxígeno suplementario o a la necesidad de ventilación mecánica. Es muy posible que a los pacientes que evolucionan con la forma leve de la enfermedad no se les deba administrar dexametasona, y tampoco a los pacientes asintomáticos, como de igual manera, y algo muy interesante en lo que es enfática la Organización Mundial de la Salud, no se utiliza de manera preventiva o profiláctica. Y en
el área de la infectología hay un concepto, Belén, que se conoce como profilaxia post-exposición. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Hay quien nos pregunta, oye, yo ya estuve en contacto con un paciente con COVID. Fue un contacto, digamos, estrecho, es mi familiar, por ejemplo, y ¿qué debo hacer? ¿Tomo algo para prevenir infección? La respuesta es no. Por el momento no existe ninguna indicación de profilaxia post-exposición. Se ha probado con varios fármacos, incluido hidroxicloroquina, y se descartó la posibilidad de que alguno de estos fármacos dé una prevención post-exposición al virus. Esto que usted menciona, doctor, es importantísimo porque ayer que circulaba con mayor fuerza esta noticia de la Universidad de Oxford en relación a la dexametasona, hubo muchas reacciones en el sentido de caer en esta tentación y en este pánico de querer utilizarlo como un medicamento preventivo, casi como una vacuna. Si está siendo tan efectivo, pues mejor lo tomo. Y no, porque ya lo escuchábamos también de voz de la Organización Mundial de la Salud, si un paciente que todavía no ha desarrollado la enfermedad o incluso ni siquiera tiene el virus, lo que va a hacer es que va a provocar realmente daños a su organismo, doctor. Sí, es muy probable. Lo decíamos ayer, dexametasona lo que va a hacer terapéuticamente es darle una modulación a la respuesta inmune del paciente para que no genere una inflamación exagerada en los diferentes órganos. Entonces, dexametasona no es un medicamento antiviral, lejos de eso, es un medicamento que ayuda a modular la inflamación. Entonces, en un paciente asintomático, en un paciente con síntomas leves, en donde el proceso inflamatorio no está siendo exagerado, no hay motivo para utilizar dexametasona. Es en aquellos pacientes evolucionando a la gravedad. Ahí sí, porque el proceso inflamatorio exagerado es el principal responsable del daño a órganos y sistemas. Lo cual, sin duda alguna, doctor, ha sido una muy buena noticia porque viene a representar una posibilidad para aquellos pacientes que se agravan con la enfermedad y que lamentablemente tienen mayor posibilidad de morir. Es decir, estamos hablando que hay un medicamento que puede reducir de manera sustancial el número de muertes a causa de COVID. De hecho, en 1/3 en los pacientes que requirieron ventilación mecánica y evita en 1 de cada 8 de aquellos que requirieron oxigenoterapia. Es lo que hasta ahora ha publicado en un boletín la Universidad de Oxford. Muy bien, doctor, vamos a ir a la pausa, regresamos. Claro que Todavía sí. hay mucho más de este y otros temas, así que usted no se vaya. Desde el restaurante estamos manejando las medidas de bioseguridad exigidas por el Gobierno Nacional, donde manejamos la desinfección del calzado, el ingreso al restaurante solo para el lavado de manos. Despachamos desde el restaurante para llevar y hacemos despacho a domicilio. Cuando hacemos la entrega de los domicilios manejamos alcohol para tratar de disminuir un poco el riesgo. Es importante ser cuidadoso con estas medidas para evitar el contagio por el COVID-19 de las personas usuarias, de nosotros mismos. Unidos. Gobernación de Antioquia. Se lo decíamos ya al inicio de este espacio, México se suma a los estudios internacionales para comprobar el daño hepático que sufren algunas personas que padecen COVID-19. El coronavirus SARS-CoV-2 provoca sobre todo neumonías atípicas y sepsis. Sin embargo, recientemente se ha descrito que el tracto digestivo y en particular el hígado pueden verse afectados por el SARS-CoV-2.
Jalisco se unió a esta investigación para detectar el grado de daño hepático en las personas con COVID-19 y se encontró que la población mexicana tiene mayor riesgo de desarrollar una hepatitis debido a las enfermedades preexistentes. El porcentaje es mucho mayor si se compara a otros países, explica el jefe de gastroenterología del Viejo Hospital Civil de Guadalajara, Antonio Velarde. Pero este comportamiento de hepatitis o de alteración hepática por COVID-19 se ve en un rango de un 18 a un 53%. Lo que ahorita estamos observando en pacientes mexicanos es efectivamente que casi el 50 al 60% también hacen algún cuadro de hepatitis, ya sea leve o hepatitis grave, asociado a esto. Por ejemplo, hígado graso puede tener el 55% de los diabéticos. Entonces, probablemente muchos pacientes de los que están haciendo hepatitis ya tienen algo de grasa en el hígado. Esa puede ser una teoría también que nos está ahorita llamando la atención para investigar. Probablemente la población mexicana sea más susceptible porque tal vez tengamos mayor cantidad de hígado graso o algún grado ya de afectación del hígado, que con este virus, pues bueno, se inflama más el hígado más fácilmente. Este estudio fue publicado recientemente en la Revista de Gastroenterología de México. Señala que también ya iniciaron otro estudio en torno a las afecciones gastrointestinales que provoca la COVID-19. Ahorita estoy participando yo en un estudio mundial con varios países sobre manifestaciones gastrointestinales y hepáticas de esto, que pronto vamos a tener resultados. De aquí del Hospital Civil, también lo que hemos observado, todavía no analizamos todos los datos, pero la mayoría de los pacientes que son graves o que están graves en la terapia intensiva desarrollan cuadros de hepatitis también a la par. Hasta el momento en el mundo, el daño hepático puede ser reversible. Solo se ha registrado un caso de hepatitis fulminante causada por COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Y mire, otro de los medicamentos en estudio, el Sofosbuvir, que fue propuesto como una alternativa para evitar que el coronavirus se replicara. Sin embargo, hasta ahora se ha comprobado que su costo ha sido alto y cuestionado por la comunidad internacional. La Administración de Medicamentos y Alimentos FDA aprobó el Sofosbuvir para el tratamiento de la hepatitis C en diciembre de 2013. Esta solución fue creada por la empresa estadounidense Gilead Sciences, que tiene una alta eficacia. El tratamiento es de 3 meses. Es fácil de administrar y no produce efectos secundarios. Antes de Sofosbuvir, el tratamiento para la hepatitis C consistía en una administración de pastillas y fármacos inyectados con resultados de hasta 1 año y con efectos secundarios, pero con una eficiencia entre 50 y 60%, explicó la internista infectóloga Vida Verónica Ruiz Herrera. En 2014 salió al mercado, pero se convirtió en una solución inalcanzable para muchos. Por ejemplo, al llegar a México, una cajita de Sofosbuvir costaba 250,000 pesos, pero el tratamiento completo implica la compra de 3 cajas. Al acompañarse de otros medicamentos para tratar la hepatitis C, el costo se disparaba a unos 800,000 pesos para curarla. Actualmente una caja de este medicamento le cuesta al gobierno mexicano alrededor de 60,000 pesos por tratarse de una compra consolidada. Para el público el costo sigue siendo alto, de 100,000 a 200,000 pesos. Tratar la hepatitis C ha sido un obstáculo debido al costo que representa. Incluso la Organización Mundial de la Salud se pronunció al respecto. Los acuerdos sobre los precios no han permitido cubrir el costo de tratar a toda la población afectada. Este medicamento fue propuesto por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México para tratar la COVID-19. Pero ¿en qué se parece el coronavirus con el de la hepatitis C? La infectóloga Vida Verónica Ruiz señala. Aquí la similitud es que tienen una cadena como el genoma del virus, es de RNA positivo, es una cadena, y que depende de una enzima, que es una polimerasa, que esta enzima pues hace que toda la maquinaria del virus se esté reproduciendo y se esté multiplicando y se esté replicando. Hasta ahora las investigaciones sobre este medicamento contra la COVID-19 todavía no implican ensayos clínicos, así que es necesario esperar a que pasen las pruebas, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, un poco para ir avanzando en los fármacos que poco a poco se han ido conociendo y para cerrar el tema de la dexametasona. Usted nos decía ayer que este es un corticoide. Sí. Y que los corticoides se encuentran también de manera natural en los organismos. Por supuesto. ¿Cómo podemos potenciar esta sustancia en nuestro organismo, doctor? No necesitamos potenciarla. El cortisol, en su forma natural, tiene lo que se conoce como ciclos circadianos, en donde su producción no es uniforme, sino tiene elevaciones y mayores concentraciones sanguíneas en diversos momentos del día, cuando es requerido con mayor concentración plasmática. Los corticoides, junto con otras hormonas producidas en la glándula suprarrenal, tienen entre sus funciones, por ejemplo, el mantener en equilibrio los líquidos y electrolitos de nuestro organismo. También juegan una función muy importante en mantener las constantes vitales como la presión arterial, por ejemplo, y también el control de los niveles de glucosa. El cortisol, por ejemplo, puede tener elevaciones importantes después de un episodio traumático, después de un daño agudo provocado por traumatismos, pero también puede tener elevaciones requeridas para que el estado de alerta y particularmente los niveles de presión arterial y frecuencia cardíaca sean óptimos ante un estado de emergencia fisiológica. Todo eso hacen los corticoides. Lo que tenemos que hacer siempre es más bien vigilar que tenemos niveles óptimos de corticoide o de cortisol en este caso, pero particularmente cuando existen algunas manifestaciones clínicas en dos sentidos, de que ese cortisol está elevado, anormalmente elevado, y a esto se le conoce como síndrome de Cushing, y en otras circunstancias cuando se encuentra disminuido en su producción y en su concentración, y a esto le conocemos como el síndrome de Addison. Ayer comentaba que históricamente uno de los personajes públicos del mundo que tuvieron necesidad de utilizar cortisol o corticoides por enfermedad de Addison fue John F. Kennedy, ¿no? Entonces, el cortisol se produce de manera natural, pero tiene estas variaciones que son requeridas por condiciones diversas en el organismo. En momentos específicos es una sustancia que se activa para ayudar al cuerpo con ciertas reacciones o con ciertos mecanismos que no están funcionando adecuadamente. Y se está liberando de manera, digamos, permanente en cantidades bajas, pero hay momentos en que se requiere que eleve su concentración y así ocurre. Responde la glándula suprarrenal a otro estímulo que está en la glándula hipofisiaria, ya son peculiaridades técnicas, ¿no? Exacto. Doctor, y hablábamos también en la pieza anterior del sofosbuvir, que tiene que ver con el tema precisamente que hoy nos ocupa, la relación entre la hepatitis y COVID-19. Sí, fíjate que los inhibidores de polimerasa, como el caso de sofosbuvir, tuvieron un importante aporte a la terapéutica de hepatitis C. Hasta antes del surgimiento de estos fármacos, la hepatitis C tenía una tasa de curación, en el mejor de los casos, del 60%. Ahora con estos medicamentos que surgieron efectivamente hace alrededor de 6 o 7 años, se logra curar casi al 98% de los pacientes con hepatitis C. Es un gran avance. Lo relativo a sofosbuvir y COVID o SARS-CoV-2
es un asunto todavía hipotético. Es decir, a ver, la publicación de Samuel Ponce de León y algunos otros investigadores de la UNAM es, en términos hipotéticos, ¿podría sofosbuvir ser útil para COVID-19? ¿Por qué es hipotético? Bueno, porque efectivamente los dos son virus RNA. Los dos, el de hepatitis C y SARS-CoV-2, tienen en un momento de su ciclo de replicación la necesidad de una enzima llamada polimerasa, que tiene similitudes en el actuar en ambos procesos replicativos, y entonces, si actúa en un mismo sitio, hipotéticamente podría ser útil contra COVID-19. Entonces, en base a esas hipótesis, se diseñan los ensayos clínicos y se inician las investigaciones al respecto. También lo que se hace es investigar la actividad de esos fármacos directamente in vitro en el laboratorio. Entonces, no hay todavía estudios de sofosbuvir directamente en el humano con COVID-19, pero hipotéticamente puede funcionar, y ese es otro blanco terapéutico susceptible de ser investigado para los próximos meses, ¿no? Por ejemplo. Claro. Ahora, doctor, ¿se ha estudiado la relación de los medicamentos que hoy por hoy se están utilizando para tratar COVID-19 con daño hepático? Bueno, este es un punto fundamental. Y me pareció muy interesante la entrevista que le hacen al doctor Antonio Velarde, Rocío, en función de qué ocurre con el hígado en pacientes con COVID-19. El 50% aproximadamente, entre el 18 y el 50% aproximadamente, pueden desarrollar una hepatitis leve a moderada, que identificamos por la elevación de dos enzimas que se producen en el hígado, una de ellas llamada aspartato aminotransferasa y la otra alaninoaminotransferasa. La que más se ha elevado es la aspartato aminotransferasa. Luego, también en pacientes con COVID se ha encontrado elevación de bilirrubinas a niveles, digamos, leves a moderados. Y también en pacientes con COVID-19 que elevaron importantemente las enzimas a las que hice referencia, se encontró una relación con el mal pronóstico, es decir, quienes evolucionaron a mayor gravedad con COVID tenían enzimas hepáticas más elevadas. Entonces, es posible que esta elevación pueda ser un indicador de que el paciente puede evolucionar a fases de mayor gravedad. Eso por un lado. Por otro, el paciente con COVID-19 que tiene daño hepático preexistente, lo cual, y aquí hago un breve paréntesis, en la población mexicana, la estimación es que hasta el 20% de la población adulta tiene daño hepático preexistente. ¿De qué tipo? De muchos tipos. Cirrosis hepática, pero también hay una enfermedad muy prevalente entre la población mexicana, que es el hígado graso o esteatosis hepática. En estos pacientes particularmente se ha observado que ante una infección viral como COVID-19 se puede exacerbar el daño hepático, y entonces se han reportado en la literatura mundial algunos casos de hepatitis grave asociada a COVID, pero por daño hepático preexistente. Doctor, vamos a regresar con esto, sin duda alguna, muy, muy interesante. Vamos a la pausa, usted no se vaya, volvemos con más.
Bueno, el protocolo de bioseguridad que asumimos acá en el parqueadero es algo que hacemos por seguridad de los empleados y de nuestros clientes. Tenemos de todo, empezamos con una inspección de los vehículos que entran, tenemos desinfección de calzado y desinfección de manos también con producto. Las medidas de bioseguridad es algo que tiene que tomar en serio. Yo creo que no hay nada más valioso en este mundo que la vida. Unidos. Gobernación de Antioquia. En más información, la farmacéutica Eli Lilly es la primera en probar un tratamiento desarrollado específicamente para COVID-19. La empresa farmacéutica Eli Lilly comenzó la prueba en humanos de un posible tratamiento de anticuerpos diseñado para combatir la COVID-19. Un grupo de pacientes ya recibió las dosis para el primer estudio en el mundo de este tipo. Esta compañía está colaborando con AbCellera para crear terapias de anticuerpos para prevención y tratamiento de COVID-19. Los resultados están previstos al final de junio. AbCellera y el Centro de Investigación de Vacunas, que pertenece al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, identificaron el anticuerpo en una muestra de sangre de los primeros pacientes recuperados de COVID-19 en la Unión Americana. Luego, los científicos de Lilly desarrollaron el tratamiento en 3 meses. Los primeros pacientes en el estudio recibieron las dosis del medicamento en los principales centros médicos de Estados Unidos, además de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y Cedars-Sinai en Los Ángeles. Las terapias con anticuerpos como este pueden tener el potencial tanto para la prevención de COVID-19 como para el tratamiento, incluso ser particularmente importantes para los grupos más afectados por el virus, como adultos mayores y quienes tienen el sistema inmune comprometido. Si este medicamento se convierte en parte de la solución a corto plazo contra el coronavirus, la empresa estima que podría tener varios cientos de miles de dosis al final de 2020, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz por esta información, sin duda alguna interesante. La sumaremos, por supuesto, a las preguntas que tenemos para el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Mientras tanto, vamos a la línea telefónica. Ahí se encuentra la doctora Jessica Moreno Ramírez. Ella es representante de la farmacéutica MSD. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Belén. Muchas gracias a ti por la invitación. No, al contrario, doctora, si me permite y muy brevemente hablarle un poquito a nuestra audiencia del trabajo que usted ha desarrollado, graduada por la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas en Costa Rica, 18 años de experiencia en la industria farmacéutica en Centroamérica, Caribe, Perú, Ecuador y México, tanto en áreas de cuidados primarios y de especialidad, así como de investigación clínica y asuntos regulatorios. Así que esta farmacéutica que usted hoy representa, con más de 125 años de estar trabajando precisamente en el mercado de los medicamentos y vacunas para resolver enfermedades en el mundo. Doctora, lo primero que le quisiera preguntar es precisamente sobre la farmacéutica MSD. ¿Cuáles son los avances que tienen hoy por hoy para desarrollar una posible vacuna contra SARS-CoV-2? Sí, muchas gracias, Belén. En este momento, MSD está abordando el problema del SARS-CoV-2 con 4 estrategias diferentes. Tenemos 2 proyectos para desarrollar 2 candidatos a vacuna contra el SARS-CoV-2. Tenemos igualmente un proyecto para desarrollar un medicamento antiviral oral para combatir el COVID-19, que es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. Y finalmente tenemos un cuarto pilar, que es una serie de contribuciones y alianzas con diferentes entidades y diferentes autoridades a nivel mundial, precisamente para colaborar con nuestra experiencia en el área de investigación y en el área de desarrollo de vacunas y tratamientos antivirales para combatir el SARS-CoV-2. Nos gustaría, doctora, que nos dijera en qué etapas se encuentran respecto al estudio de estas vacunas. Sí, por supuesto, Belén. En el caso
De la primera alianza que tenemos para desarrollar este candidato a vacuna, hemos celebrado un convenio con una organización que se llama IAVI, que es una organización de investigación científica sin fines de lucro que se ha dedicado históricamente a enfrentar problemas sanitarios globales que aún no hemos logrado resolver a nivel mundial, y este convenio lo hemos afirmado, lo hemos reforzado con el objetivo de combinar las capacidades de investigación y desarrollo tanto de MSD como de esta organización IAVI. En este punto en específico se está utilizando una plataforma del virus recombinante de la estomatitis vesicular, que es la misma plataforma que se utilizó para desarrollar la vacuna contra el virus del ébola, de la cepa Zaire, que tiene MSD, y actualmente este candidato a vacuna específicamente para combatir el SARS-CoV-2 se encuentra en desarrollo preclínico. Esperamos que en los siguientes meses de este año pasemos ya a los estudios a nivel clínico. Este es el primer candidato a vacuna que estamos desarrollando. El segundo candidato a vacuna que estamos en proceso de analizar y de estudiar se hace en alianza o luego de del interés que externa MSD de adquirir una compañía llamada Temis, precisamente para colaborar en el desarrollo de otra vacuna contra el SARS-CoV-2. En este caso, esta vacuna o candidato a vacuna utiliza la plataforma del vector del virus de sarampión con el objetivo de desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2. En este caso, este segundo candidato a vacuna también se encuentra en desarrollo preclínico y esperamos igualmente iniciar los estudios ya en pacientes, en humanos, en los siguientes meses del año. Esto con relación a las dos vacunas, Beatriz. Con relación al medicamento oral que te mencionaba hace un rato, este medicamento lo estamos desarrollando a través de un convenio que hemos firmado con una compañía llamada Ridgeback Bio, y este es un candidato a medicamento antiviral que, como te mencionaba, la intención es que sea de administración oral y que sea utilizado para el tratamiento del COVID-19, ya de la enfermedad propiamente dicha. Claro. En este caso, este medicamento se encuentra en estudios clínicos tempranos, ya siendo analizado en pacientes con COVID-19, y estamos en el proceso de analizar y de ver cómo evolucionan los resultados de estas investigaciones. Doctora, nos acompaña en el estudio el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también tiene algunas preguntas para usted. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buen día, doctora. Quisiera preguntarle en relación a las vacunas. Ya nos comentó la plataforma que se está utilizando para ambas. Una de ellas, el virus de estomatitis, y la otra, el virus de sarampión. ¿Y cuál es el antígeno al que están enfocando la atención para el desarrollo de estas dos vacunas? Sí, doctor, un placer, buenos días. En el caso de la vacuna que está utilizando la plataforma del virus recombinante de estomatitis vesicular, esta plataforma está basada en una cepa atenuada, que como sabemos es una cepa a la cual se le reduce la capacidad de producir enfermedad del virus de estomatitis vesicular, y lo que se ha hecho es que se ha modificado esta cepa para expresar
una proteína específica del virus del SARS-CoV-2, que es la que desempeña la función esencial para establecer la infección viral. Específicamente, en este caso, los científicos han reemplazado la codificación genética para la proteína superficial del virus de estomatitis vesicular y la han reemplazado con la proteína superficial espicular del SARS-CoV-2. Entonces, se sustituye una proteína del virus de estomatitis por la proteína superficial espicular del SARS-CoV-2, y de esta manera lo que los científicos están tratando de hacer es presentarle el SARS-CoV-2 al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico nuestro pueda reconocer el virus y pueda aprender a atacarlo. Recordemos que este es un virus nuevo al que no hemos estado expuestos, y entonces nuestro sistema inmunológico necesita aprender a atacar el virus del SARS-CoV-2. Excelente. En el caso de la vacuna cuyo vector es sarampión, ¿es de igual manera con la sustitución de proteína espicular de SARS-CoV-2? Así es, doctor. Ambas vacunas se enfocan en la sustitución de la proteína espicular que se expresa en la superficie del SARS-CoV-2. Muy bien. Doctora, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Muy brevemente, ¿para cuándo estiman que el medicamento oral al que hace usted referencia pudiera estar ya en el mercado? Es un poco prematuro, Belén, establecer tiempos en este momento. Como le mencionaba, el medicamento oral ya está en fase clínica de desarrollo y de estudios, pero es importante esperar a tener los resultados de estos estudios para poder establecer más o menos tiempos de disponibilidad del medicamento oral. Doctora, muchísimas gracias por esta información muy interesante. Muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito día. Igualmente es la doctora. Igualmente, muchas gracias. Es la doctora Jessica Moreno Ramírez, ella es representante de la farmacéutica MSD en México. Hacemos una pausa, regresamos para hacer algunos comentarios sobre esta charla. Siempre de las maniguetas. He aprendido, no crean que no. Cuando yo llego del pueblo, que voy al banco, al súper, llego a la casa, me quito la ropa, me meto a la ducha, otra vez me he visto con ropa limpia. Me he cuidado manteniendo el tapabocas, el lavado de manos, usando el gel, el alcohol y midiendo la distancia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hemos hablado de cómo esta pandemia se ha expresado de manera diferente en cada uno de los países donde ha habido personas infectadas con el virus o con el nuevo coronavirus. Y en estos momentos es América donde se concentra la mayor cantidad de casos. La Organización Panamericana de la Salud llama a poner atención precisamente en este continente. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a las naciones para contener la propagación de COVID-19 en poblaciones vulnerables en las fronteras, explica la directora Carissa Etnie. Nos sigue preocupando Haití y la República Dominicana. Ambos países, que comparten una frontera activa, continúan notificando un aumento en los casos nuevos, sobre todo en Haití. Estamos siendo testigos de un pico en la propagación en la zona norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua. La Guyana Francesa pasó de 140 casos a 1.326
en solo un mes, periodo que coincide con un aumento en los contagios del otro lado de la frontera en el estado de Amapá, en Brasil, y también un aumento de casos en los países limítrofes como Suriname. En cuanto a la frontera entre México, Estados Unidos y México-Guatemala, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, advirtió que es una zona de altísimo movimiento en el que se ha detectado un flujo permanente de repatriados hacia México, tanto por su propia voluntad o de manera forzada. El llamado de la Organización Panamericana de la Salud coincide con el trabajo y reflexiones hechas por el Colegio de la Frontera Norte. De acuerdo con el mapa de monitoreo de la pandemia COVID-19 en México, creado por investigadores del Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza, para el día 15 de junio, la frontera norte de México tenía alrededor de 21.498 casos confirmados de COVID-19. Del lado de Estados Unidos, los casos positivos ascienden a más de 291,000, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, en el bloque anterior hablábamos precisamente de la relación que hay entre hepatitis y COVID-19. Nos daba un dato por demás revelador. En la población mexicana, hasta un 20% de la población puede tener algún daño hepático. ¿Se puede, doctor, de alguna manera detectar y sobre todo tomar algunas medidas o, algunas precauciones ante la posible infección de COVID-19? Bueno, primero, recordemos que en COVID-19 el daño hepático que se puede presentar no solo es generado de manera directa por el virus, también hay que recordar que en ocasiones las personas empiezan a automedicarse. Y la automedicación frecuentemente es con medicamentos que pueden causar daño hepático a dosis altas, a dosis que van más allá del rango terapéutico. Y esta situación ocurre, por ejemplo, con paracetamol, cuando rebasamos los límites de la indicación terapéutica. Pero número dos, también llegan a existir lo que se conoce como efectos idiosincráticos de algunos medicamentos que pueden causar daño hepático y que se han utilizado para COVID. Dije el caso de paracetamol como un fármaco útil para fiebre, para dolor de cabeza, por ejemplo, algunos de los síntomas de dolor muscular y demás que acompañan a COVID, pero también algunos fármacos que se estudiaron con acción antiviral como Remdesivir, incluso hidroxicloroquina, pueden causar daño hepático. Por eso es fundamental que, número uno, evitemos la automedicación. Número dos, que los fármacos indicados tengan un buen monitoreo al respecto de la función tanto hepática como renal. Número tres, en muchos países, por motivos culturales, se siguen sugiriendo o se siguen utilizando terapéuticas herbolarias que frecuentemente creemos que son inocuas, sin embargo, pueden causar algún daño hepático, renal, alguna toxicidad neurológica, dependiendo del compuesto, y sobre todo porque en ocasiones tampoco se tiene una posibilidad de estandarizar lo que se toma en cuanto a dosis, y ahí ese empirismo puede llevar a un riesgo adicional. Todo lo anterior, entonces, nos debe llevar a la reflexión de la no automedicación. Número dos, del monitoreo adecuado de la función hepática y renal por los fármacos que estamos utilizando, porque en pacientes que además tienen daño hepático preexistente, una infección viral de esta naturaleza puede generar un incremento en este daño. Hay que recordar, por último, Belén, que el virus siempre
entra a las células que daña a través de un receptor del que hemos hablado y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y que está presente en pulmones, en el hígado, en el riñón, en los vasos sanguíneos, en el corazón, en el cerebro, en el intestino delgado y grueso, en el estómago. Entonces, todos esos órganos son susceptibles de daño por tener ese receptor a donde puede llegar a adherirse el virus y ahí iniciar su ciclo replicativo y su daño celular. Doctor, se ha hablado de que COVID-19, y esto con base en las estadísticas, hoy por hoy pareciera que tiene mayor impacto en la población masculina. ¿Tiene esto algo que ver con los altos niveles de bilirrubina o que los hombres tienen una mayor concentración de bilirrubina, doctor? No necesariamente. Fíjate, Belén, que algunos estudios que efectivamente han sido enfocados a dilucidar por qué motivo en casi todas las casuísticas hay más hombres que mujeres, se ha encontrado como principal hallazgo que al parecer los hombres tienen más receptor de esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2, como de igual manera el mismo caso aplica al hallazgo científico de que esta enzima, este receptor, es directamente proporcional con la edad, es decir, los niños tienen menos de estos receptores, hay más receptores durante la etapa de la adolescencia y así progresivamente van aumentando el número de estos receptores. Entonces, es una hipótesis de que por eso en los niños hay menos afectación que en los adultos. Claro, y también, doctor, el hecho de como usted lo mencionaba, afecte a los órganos, sin duda alguna, pues vitales, ¿no?, para el organismo. De ahí entendemos la complicación y el riesgo que ha representado esta enfermedad hoy por hoy, doctor. Sí, particularmente a pulmones, a corazón, a cerebro y a vasos sanguíneos. Y cuando hablamos de vasos sanguíneos, pues estamos hablando prácticamente de toda la economía corporal, de tal manera que por ese motivo también con COVID se han encontrado muchos pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda. Son pacientes que habitualmente ya tenían algún grado de daño renal. Ahora, doctor, hemos hablado también en algunas ocasiones de la importancia de mantenerse sano y queremos hablar también de la medicina preventiva, desde lo que un humano puede hacer para mantenerse en la medida de lo posible sano. Hoy que hablamos de hígado, ¿qué se puede hacer, doctor, para evitar un riesgo al momento de padecer COVID-19 por cuestiones de hígado? Bueno, por principio de cuentas, los principales agresores hepáticos que históricamente el ser humano ha tenido, pues son el alcohol y algunas drogas. Número 2, agentes infecciosos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que generan hepatitis crónica. Hay otros virus menos frecuentes, como el virus de la hepatitis delta también. Luego, aparte de las enfermedades infecciosas que pueden causar daño hepático, tenemos algunas enfermedades con trastornos metabólicos que pueden llevar a daño hepático, como el caso de la esteatosis hepática, también conocida coloquialmente como hígado graso. El hígado graso puede llevar a un proceso inflamatorio crónico en el hígado que eventualmente, con una larga duración, puede llevar a cirrosis hepática también. Entonces ahí tenemos otro motivo de daño hepático. En conclusión, respecto de la específica pregunta que me haces, pues lógico evitar consumo de alcohol, consumo de fármacos que sean hepatotóxicos. Evidentemente, en aquellos pacientes que tienen hepatitis crónica causada por otros virus, pues el tratamiento de estas infecciones, hablábamos del caso de hepatitis C,
y uno de los fármacos exitosos que es sofosbuvir, pero hay un sinnúmero en la actualidad de fármacos de esta naturaleza que han sido exitosos para el tratamiento de hepatitis C, el tratamiento de hepatitis B, cuando el caso también esté presente, porque, por cierto, existe por ahí alguna publicación de que posiblemente pacientes con buen control de hepatitis B, cuando se infectan con SARS-CoV-2 y tienen COVID-19, posiblemente reactivan la replicación del virus de la hepatitis B. Hay por ahí un estudio aislado que así lo demuestra. Entonces, son aspectos sobre los que debemos tener mucha vigilancia. Por último, toda aquella persona que se sabe con una enfermedad hepática, sobre todo crónica, debe ser considerada como un paciente de alto riesgo para COVID y debe ser considerado como un paciente de riesgo para infectarse, pero también de gravedad, como el caso del paciente diabético hipertenso con enfermedad cardiovascular, obesidad, etcétera, así el paciente hepático. Por lo tanto, en vista de esta alta susceptibilidad, son pacientes que deben mantenerse bajo mayor aislamiento para la protección contra COVID. Que de eso se ha hablado poco, doctor. Hemos hablado de hipertensión, de diabetes, de problemas cardíacos, pero no hemos hablado o no se ha hablado mucho de las personas que padecen o tienen algún padecimiento relacionado con el hígado. Muy brevemente, doctor, ¿qué estudios se recomienda para conocer el estado de nuestro hígado? Fíjate que son estudios relativamente sencillos de entrada. Porque después pueden venir estudios más complejos dependiendo de los primeros hallazgos, pero por ejemplo, los adultos que debemos someternos por lo menos anualmente a una revisión médica y clínica general, entre los exámenes de laboratorio recomendados están precisamente lo que conocemos como pruebas de funcionamiento hepáticos. Ahí están estas enzimas de las que hablamos: aspartato y alaninoaminotransferasa, gamma-glutamiltranseptidasa, bilirrubinas, albúmina. Por cierto, en los pacientes con COVID puede disminuir la concentración de esta proteína tan importante que se llama albúmina. Es parte de estas pruebas que se realizan en el laboratorio. Bilirrubinas ya dijimos. Y otra prueba fundamental de funcionamiento hepático es el tiempo de protrombina. Dependiendo de estos hallazgos, el paciente puede requerir estudios de imagen, como ecosonografía, tomografía axial computarizada, y también otros estudios un poco más sofisticados que incluyen la búsqueda de patógenos como el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, dependiendo de los hallazgos, o de otras enfermedades que también pueden causar cirrosis hepática. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Apenas íbamos a empezar. Nosotros tenemos ya que despedirnos. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo vemos y lo escuchamos en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.